Considere la siguiente información. Tenemos tres circunferencias, C1, C2 y C3, donde C1 tiene el centro R, C2 tiene el centro S y C3 está en el interior de C2. Entonces, estamos acá con un centro R de la circunferencia mediana, un centro S de la circunferencia más grande y una circunferencia C3 que está dentro de la más grande. Y nos dan la ecuación de la circunferencia de C2. Nos hacen varias preguntas. Ese es el primer ejercicio de una serie de 3 preguntas, donde ¿cuál es la medida del diámetro de C1? O sea, enfoquémonos en C1 nada más. C1 es la circunferencia mediana. Me preguntan el diámetro. No tenemos información suficiente para el diámetro, pero sí tenemos para el radio. Y este radio que estoy marcándoles acá, hacia la izquierda no tenía nada, pero hacia abajo sí. La distancia de este puntito aquí a su circunferencia es la distancia de un 4 a un 1. Y la distancia del 4 a 1 es el 3. Quiere decir que este radio, o sea, en C1, el radio es de 3. Y si un radio mide 3, quiere decir que su diámetro mide 6. Y eso era todo lo que había que hacer con esta pregunta. Diámetro 6. Considere la siguiente información. Tenemos a las tres circunferencias C1, C2 y C3 en esa figura, donde C1 el centro es R, que está acá. Para C2 el centro es S, que lo tenemos aquí, que la circunferencia C2 es la circunferencia más grande. C3, que es la pequeñita, nada más nos dicen que está dentro de C2. Y nos dan la ecuación de C2 que corresponde a esta expresión. Vamos a ver qué nos preguntan de todo eso. ¿Cuál es la medida del radio de C2? Ok, el radio puede ser que lo podamos sacar por medición si es que tenemos la información necesaria. Y aquí, si nos ponemos a buscar C2, porque ven que aquí dice que C2 tiene centro S. Si yo me posiciono aquí e intento buscar el radio, hacia abajo no hay información suficiente. Hacia la izquierda pareciera, pero no hay certeza. Yo tengo el 5, pero hacia abajo no tengo nada. Hacia arriba, pues no tengo valor acá. Hacia la derecha, no tengo valor acá. Quiere decir que no hay información suficiente. Pero hay que leer los datos iniciales. Y en C2 me dieron la ecuación de la circunferencia. X menos 5, Y menos 1, igual 16. Y uno de los conceptos principales cuando se empieza a ver circunferencia, una de las cosas que hay que tener bien claro es que si yo tengo la ecuación de la circunferencia, yo puedo extraer su centro y radio. Y a mí me interesa el radio de esto que es C2. Recuerden que la ecuación de la circunferencia decía que era x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. A mí me interesa el radio, pero aquí yo tengo el radio al cuadrado y el radio al cuadrado es 16. Entonces, basándome en eso, si el radio al cuadrado es 16, ¿cuánto es el radio entonces? Significa que el radio se calcula con la raíz cuadrada de 16, que es así como tal vez muchos de ustedes lo tienen en mente, que si yo tengo la ecuación de la circunferencia y yo quiero el radio,
le calculamos la raíz cuadrada al número que está después del igual. Y efectivamente, eso es lo que hay que hacer. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y eso era todo lo que había que hacer. Pero se ve muy fácil ahorita, nada más era calcular una raíz cuadrada, pero son conceptos que hay que tenerlos muy presentes y con toda la información que me dan, captar que lo que yo ocupaba era la ecuación de la circunferencia, específicamente S16, que era donde estaba el radio elevado al cuadrado. Considere la siguiente información. Tenemos las tres circunferencias, C1 con el centro R, C2 con el centro S, C3 en el interior de C2, la ecuación de la circunferencia C2, que es esta. Esta es la tercera pregunta de un ejercicio principal que traía a esta figura. Ojalá los hayan visto anteriormente. Pero vamos a ver qué es lo que nos piden. ¿Cuál es la distancia aproximada que hay entre los puntos R y S? Yo tengo información suficiente para hacer esto. La distancia entre los puntos es algo que yo puedo hacer con la fórmula de la distancia, una fórmula que yo tengo que manejar. La distancia entre dos puntos era igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Es posible que esta fórmula la hayan visto con x2 al principio y x1 después. Va a dar exactamente igual. Para yo calcular la distancia entre dos puntos necesito sus ubicaciones. Y la ubicación del punto R, sí la tengo. El punto R, que es el centro de C1, es mi ubicación 3,4. Y luego tengo el punto S, que su ubicación está aquí en 5,1. Entonces, para ser ordenados a la hora de aplicar esta fórmula, yo recomiendo que en el primer par ordenado que hayan escrito anoten x1, y1 y en el segundo x2, y2 para sustituir sin equivocarnos en la fórmula de la distancia. La distancia entre esos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de, primer paréntesis, x1 menos x2, o sea, 3 menos 5 al cuadrado más y1 menos y2, 4 menos 1 al cuadrado. Y eso ya ustedes lo resuelven directamente en su calculadora científica, que eso va a dar inicialmente raíz cuadrada de 13. Pero vean que los resultados están con un decimal, en décimas. Entonces calculamos su equivalencia. Esa distancia es de 3,60, 5, 5, 5, etc. Pero por la naturaleza de las opciones, a mí me interesa solamente el primer decimal, 3,6. Y de esta forma calculamos la distancia entre esos dos puntos. ¿Era la única forma de sacar esa distancia? No, hay una segunda alternativa. Ya habíamos explicado en otro momento un video similar con estas dos alternativas, solamente que ahora empecé por la fórmula de la distancia, pero alguno de ustedes pudo haber visto algo por acá. Voy a borrar esto y vean que esta distancia
de R a S, y yo creo que ahí ya lo vieron, el triángulo rectángulo que se puede formar. Aquí nosotros podemos ver que aquí hay un cateto y aquí hay otro cateto que forman los 90 grados, y las distancias de esos catetos, las medidas, yo los tengo. El cateto de abajo es la distancia entre 3 y 5, mide 2. Y el cateto vertical es la distancia entre 4 y 1, que es de 3. Y yo lo que voy a averiguar es esa distancia, que es la hipotenusa. Entonces estoy ante un típico ejercicio del teorema de Pitágoras, donde yo averiguo hipotenusa. Y posiblemente ustedes se acuerden ese Pitágoras rápido de resolver, que cuando yo voy a averiguar la hipotenusa, los catetos se suman. Entonces, una forma rápida y sencilla de resolver un triángulo como este, ¿verdad? Una medida con estos datos, como es la hipotenusa, era planteando: hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y ese valor de x, que es la distancia rs que yo estoy buscando, se resuelve con esto. Y vamos a llegar al mismo raíz cuadrada de 13, que es la equivalencia que estábamos buscando de 3,6. Entonces son dos opciones que teníamos en este ejercicio, son cosas a tomar en cuenta. Pitágoras es algo que debemos de llevar bien aprendido cuando estamos trabajando ejercicios de geometría, ya que en cualquier momento lo podemos necesitar. Pero aquí teníamos esas dos alternativas: o captábamos el triángulo rectángulo y lo hacíamos por Pitágoras, o la fórmula de la distancia, porque en R y en S teníamos sus ubicaciones en el plano.